Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos de nuevo con vosotros y con vosotras y tenemos hoy un contenido especial para Solidaridad porque vamos a dedicar el programa de forma exclusiva y pormenorizada a hablar de la situación que vive un país del que no hablamos por primera vez hoy en Solidaridad. Hablamos de Colombia. En Colombia se estima que hay 1,5 millones de personas desplazadas y desplazadas fundamentalmente por la violencia. Personas desplazadas tanto en las fronteras interiores de este país como fuera de sus fronteras. Hablamos de gente que está amenazada de muerte y de hecho aquí en Solidaridad tuvimos ocasión de hablar con 2 personas que estaban en esta situación y que estaban acogidas aquí en el Principado a un programa de derechos humanos, en este caso pues casi nada para salvar sus vidas. Hay un viaje reciente que se ha realizado desde aquí, desde Asturias, desde el Principado, y que es precisamente el que nos da pie a hablar hoy de la situación de los derechos humanos en Colombia. Tenemos con nosotros precisamente a 2 de las personas que participaron en ese viaje. Está con nosotros Javier Aljona. Muy buenas, Javier. Muy buenas. De Sol de Paz Pachacuti, y se encuentra con nosotros también el director de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, Rafa Palacios. Muy buenas, gracias por acompañarnos a ambos. Os puedo tutear, que es lo que normalmente hacemos en Solidaridad. Pues muchas gracias a ambos. Un viaje del que estáis casi recién aterrizados porque transcurrió entre el pasado 28 de febrero y el 12 de marzo, o sea que, como quien dice, llegáis con las primeras impresiones casi a estos días aquí en Asturias, de ahí de Colombia. Recién, impresionado, recién. Eso impresionado. No se quita tan rápidamente. Un viaje un poquito rápido por la escasez de tiempo para un país tan grandísimo, tan rico, tan diverso, con tantas organizaciones y tratando de aposentar, de sacar conclusiones de estos días intensos allí en Colombia. Sí. ¿Cuál era el objetivo del viaje? Bueno, como sabéis, desde el año 2001 el Gobierno de Asturias viene desarrollando un programa de acogida temporal a defensores de los derechos humanos en Colombia que están amenazados de muerte. Un programa que en principio pues acollía a sindicalistas y que ya desde el año 2003 pues también acoge a defensores de los derechos humanos. Un programa que es muy importante, que tiene además pues apoyos tanto en el Estado español como a nivel internacional, y pensamos además que eso tenía que ser de alguna forma el primer paso, ¿no?, para un compromiso efectivo con la defensa de los derechos humanos en Colombia y para un conocimiento. Y para conocer directamente lo que está pasando, para acompañar también a las personas que están defendiendo los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores en Colombia, pues ya era imprescindible de ir a Colombia, conocer directamente la realidad y a partir de ahí pues hacer un análisis y profundizar en las relaciones, ¿no?, con el pueblo colombiano. Y a todo esto además añadiendo que el Estado español es el segundo más inversor en Colombia. Lo cual quiere decir además que hay muchos perres de la cooperación española que están llegando a Colombia y que necesitamos además pues controlar con rigor para que esos perres sean destinados al desarrollo y a contribuir a garantizar el acceso a los servicios básicos de la población y no, desgraciadamente, a emplearlo a conseguir medios materiales, recursos militares, etcétera, etcétera, para reprimir y para seguir vulnerando y violando los derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, pues el objetivo ya era ambicioso de este viaje. ¿Qué es lo que habéis visto que está pasando en Colombia, Javier? Bueno, añadir a lo que dice Rafa, que obedecíamos también a una invitación de grupos de allá, que son los que hacen la selección de la gente que viene a Asturias, que son, digamos, de mucho prestigio y de mucha trayectoria, muchos años, más de 25 cada uno, en el trabajo de derechos humanos. No se crearon ayer, que son el Comité Permanente por los Derechos Humanos, el colectivo Alvear Restrepo de abogados, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, que trabaja con los millones de desplazados que has mencionado, la parte de derechos humanos de la CUD, de la Central Unitaria de Trabajadores, y me parece que me queda el Comité de Solidaridad. El colectivo de solidaridad con los presos políticos. Que es una fundación que también lleva más de 40 años en relación con las instituciones penitenciarias. Obedeciendo a esa invitación, estuvimos visitando zonas que a ellos también les particularmente tenían interés en que conociéramos, entre ellos las cárceles. Miles de presos políticos en Colombia. Estuvimos en este caso en la cárcel de mujeres y visitando algunos departamentos, no todos, como decíamos antes, pues en Cali, Bogotá, que es una inmensidad de extensión y de gente, y Arauca, al norte, frontera con Venezuela, y Cartagena, la famosa tacita de plata, la que nos muestran, pero viendo también, además de eso, además de las maravillas de la Cartagena arquitectónica, pues la otra parte, ¿no?, donde viven miles y miles de desplazados. Las conclusiones, como decía antes, estamos sopesándolas porque son muchas. La primera impresión es de un incremento de la violencia tremenda por parte del Estado hacia la población.
Por parte del Estado hacia la población. Por parte del Estado hacia la población, esa es, podríamos diferenciar o no, no lo sé, la versión del Gobierno de Asturias y quienes acompañábamos al Gobierno con los mismos objetivos, ¿no? Pero para nosotros hay una constatación de esa violencia del Estado contra la población y tenemos datos rigurosos del informe de Naciones Unidas y otros muchos que vamos a aportar, ¿no? Pero también el hecho de que la guerra persiste, y no solo persiste, sino que se incrementa, mientras que el Gobierno de Colombia dice que no hay guerra, ¿no? Es la expresión política que está utilizando para que no vaya Naciones Unidas a mirar, para que no vayan los organismos de derechos humanos a denunciar, para que no haya ninguna mirada externa sobre Colombia. Se supone que el gobierno de Álvaro Uribe es un gobierno democrático, en principio. Bueno, el problema del concepto de democracia es si solo con votar se considera un Estado democrático, ¿no? Es decir, el problema es que se están implementando desde el gobierno de Uribe políticas, como ya la política de seguridad democrática que se llama, con el Plan Colombia y el Plan Patriota, que básicamente y fundamentalmente tienen como objetivo las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos o cualquiera, y esto además yo creo que ya es necesario decirlo también, o cualquiera que plantee la mínima duda ante el sistema político que funciona. Es decir, todo el mundo se acaba convirtiendo en objetivo militar, desgraciadamente, ¿no? Hay un nivel de represión terrible, un nivel además que yo recuerdo en una de las entrevistas que tuvimos con el mayor de la policía en Cartagena, que yo pregunté directamente en una reunión, comenté, ¿ustedes tienen constancia que cuando hay conflictos laborales, conflictos colectivos, cuando hay movilizaciones de los trabajadores pidiendo aumentos de sueldo y tal, aumenta el nivel de atentados, amenazas a los sindicalistas? Y él allí dijo, delante del gobernador, delante de los responsables políticos, militares, delante de sindicalistas, que ellos tienen constancia de que el número de asesinatos de sindicalistas, que van 4.000 sindicalistas asesinados en 18 años, 4.000, aumenta espectacularmente en esos momentos el número de amenazas y asesinatos y desapariciones. Por lo tanto, realmente, como decía Javier, es decir, hay distintos actores armados en la contienda que todos pues vulneren de una forma u otra los derechos humanos. Pero lo que es claro y evidente, y es una cosa que hay que constatar, y es que en estos momentos por parte del ejército colombiano y de la policía, yo no digo de todos, porque posiblemente eso pues de nadie se puede decir de todos, pero realmente en los últimos masacres, asesinatos que hubo, hay una participación directa por acción o por omisión, que ya igual, es decir, cuando los responsables de la seguridad de un país pues miren para otro sitio mientras se asesina a civiles, pues hay responsabilidad también. Pero no solo eso, y es que hay otro factor más importante. Hay un nivel de judicialización y de criminalización de los actores sociales, civiles, es decir, de aquellas personas que no son guerrilleros, sino que son militantes de sindicatos, de partidos políticos como la Unión Patriótica o el Partido Comunista, de organizaciones de mujeres, de organizaciones indígenas y campesinos, personas que están criminalizadas. Es decir, si a ti te acusen de rebelión, te saquen una fotografía en la televisión y en la prensa y al día siguiente te dicen, oye, perdona que nos equivocamos, puedes volver, a ti acaban de convertirte en objetivo militar de los paramilitares. Y consecuencia de todo esto pues son los crímenes que vimos en Apartadó, son los crímenes que vimos en Tame, cerca de Saravena, son los asesinatos de sindicalistas, de mujeres, defensores de los derechos humanos. Y además a todo eso, como comentaba Javier, hay miles de personas en la cárcel que están presas solo y exclusivamente por defender los derechos humanos. Personas además que lleven presas, como el caso de Luz Perli Córdoba, más de un año sin juicio. Es decir, no hay una constatación de por qué están condenadas y están esperando. Por lo tanto, hay una constatación con documentos, una constatación además a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, con el cual estuvimos reunidos el último día antes de volver para Asturias, en el cual en ese informe que va a presentar próximamente en Ginebra, pues se reconocen una por una todas estas violaciones que están dando por parte de todos los actores armados, incluido el Estado colombiano, ¿no? Por lo tanto, la situación que percibimos fue durísima, porque el nivel de violencia económica, de violencia estructural, la situación de exclusión, la situación de fame, el no acceso a la educación, a la enseñanza de la población, a todo eso hay que añadir también una situación de violencia política, de violencia militar terrible, que por supuesto y es responsable también de esa situación de violencia estructural y el responsable del conflicto político armado que está viviendo Colombia, esa situación de exclusión total. Yo creo que es importante darnos cuenta que hay afrocolombianos, más de 10 millones, hay indígenas cada vez menos, está aproximadamente medio millón de indígenas, pero esas poblaciones son las que están sufriendo más esa vulneración de los derechos humanos, siendo desplazadas, robando ellos las tierras y siendo sometidas a una presión terrible, ¿no? Y eso, garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, es obligación del Estado.
no convertirse en un actor más armado y además responsable de algunos de los crímenes más horrendos. En San José de Apartadó, donde fueron asesinados 4 menores de edad, uno de ellos de 18 meses, a golpes y a machetazos, todas las personas, todos los testigos señalen a una brigada militar del ejército colombiano. Y entre esos testigos no estamos hablando de personas interesadas, sino un sacerdote, el padre Giraldo, personas, autoridades civiles y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso y una situación gravísima la que está viviendo Colombia. Yo creo que en estos momentos quizá la situación más grave que se esté viviendo en América Latina y posiblemente en el mundo una de las situaciones más terribles. Se estima que hay 2,5 millones de colaboradores militares, comillas, del gobierno Uribe. Son estos paramilitares de los que hablamos. ¿Qué es exactamente esto de los paramilitares? Porque estamos hablando de un grupo tremendo. Bueno, habrá que... Javier te explicará las dos versiones, lo que son para otros paramilitares y lo que hay para el ejército colombiano, ¿no? Sí. Ahí Uribe ha incrementado las cifras, ya habla de 3 millones de colaboradores. Ahí hay varios conceptos en los que agrupa el presidente de Colombia. Uno son los que llaman soldados campesinos, es una ley que él ha impuesto desde que llega a la presidencia, que es tratar de meter a la guerra a todo el mundo, ofreciéndoles salario, ofreciéndoles dinero, a cambio de colaboración, a cambio de que se tapen el rostro y señalen a cualquiera, para criminalizar sobre todo a sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, etcétera. El argumento formal, en principio, es acabar con la guerrilla. Acabar con los grupos ilegales y ahí meten a todo, ¿no? Meten a guerrillas, meten a paramilitares, meten a narcotraficantes, a todos. Pero esencialmente lo que está haciendo Uribe aparentemente es contra la guerrilla, aparentemente. En ese concepto entran también los paramilitares. Los paramilitares son más antiguos que la guerrilla, según la historia de Colombia. Se crearon antes, se crearon por los hacendados para defender sus propiedades por métodos privados y para intervenir en el Estado. Ahora mismo nos han constatado que los grupos paramilitares ya no son solamente grupitos armados, no pequeños, sino grandes, sino que además tienen presencia en todos los estamentos del Estado. Hay gobernadores de la costa, de toda la costa, que son los únicos que han salido porque la semana anterior a las elecciones al resto de oponentes los metieron en la cárcel. Entonces, esos gobernadores de toda esa zona responden, y así lo dicen públicamente, no es que se escondan, a los planteamientos paramilitares. Hay multitud de alcaldes que están en la misma situación por ese mismo método. Hay una democracia y se vota. Pero una semana antes de votar, a todos los opositores a mi alcaldía los meto en la cárcel y entonces ¿quién va a salir? Evidentemente, ¿no? Y ellos mismos, los grupos paramilitares, han dicho públicamente que el 35% de los parlamentarios, senadores y representantes a la Cámara que dicen allá, 35% responden a sus lineamientos, directamente. No ya de un partido liberal o conservador, sino directamente a esta estructura paramilitar que ha sido favorecida desde el Estado, como todo el mundo admite. La novedad que hay ahora, el tema más crucial en términos políticos, es que Uribe está planteando una ley para legalizar estos supuestos ilegales paramilitares que tienen connivencia con el ejército. Ese es el tema de más polémica ahora mismo, política, al interior de Colombia. Es un tema pues también muy escandaloso porque hubo una reunión en enero del G24 donde participa España, ¿no?, los llamados países donantes, a los que se le planteó una propuesta de ley de legalización de estos paramilitares para que España aportara dinero a ese proceso. Y a la semana siguiente cambiaron la ley. Es decir, engañaron a las representaciones diplomáticas que estuvieron en Cartagena ese día, ¿no? Porque todavía sigue discutiéndose. Entonces, se trata de legalizar, poner lo que ya está en las estructuras políticas, ponerla de forma legal, sin ningún tapujos. Además, yo quisiera añadir que a eso, además, hay 3 millones de personas, de informantes, que llamen sapos, personas que reciben un dinero y que, tapados con una capucha, van señalando a personas que ellos acusen de ser guerrilleros, terroristas, etcétera, etcétera. A cambio de eso reciben dinero, pero el problema es que están acusando a personas que después se demuestra que son inocentes. Meses después salen a la cárcel y esos informantes, esos sapos que llamen, tapados con capucha, después no son sancionados ni nada, sino que siguen señalando con el único objetivo de criminalizar y judicializar a las personas, ¿no?, y convertirlos después en objetivos. Es una situación gravísima, porque además está demandándose desde todas las instancias, diciendo que esos informantes, cuando se demuestre, lo primero, que la figura en sí ya resulta, yo creo, que despreciable, si acaso, ¿no?, pero que existiendo y todo, cuando señalen a alguien y se demuestra, como ya en el 90% de los casos, o más, en casi la totalidad, que son inocentes, esas personas reciben la sanción correspondiente y se les retira el dinero. Son personas, 3 millones de personas, que viven exclusivamente de eso, es decir, reciben dinero por señalar a los demás,
por señalar. Después no es necesario que sea cierto o no las acusaciones, solo por señalar. Y eso está convirtiéndose en una situación gravísima que está siendo denunciada. Pues antes de ahondar en las consecuencias que podría traer esa posible legalización de todo ese amplio grupo y de la postura también de los países europeos respecto a Colombia, vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos en unos instantes. De nuevo con todos vosotros y vosotras, hablando sobre la difícil situación, sobre todo respecto a los derechos humanos, que vive un país, Colombia, en el que han estado recientemente los invitados que tenemos hoy en Solidaridad, Javier Aljona de Sol de Paz Pachacuti, y el director de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, Rafa Palacios. Estábamos precisamente hablando de la posibilidad de que uno de los actores, de los grupos que actúan en toda esa situación de violencia, que son los paramilitares, fueran reconocidos con un estatuto pues ya legal incluso, ¿no? Pero y también del papel que podría tener en todo esto, que podríamos tener pues España y otros países europeos, porque el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha reclamado la cooperación en ese caso para realizar, para poner en marcha ese plan. Yo creo que lo que empezó siendo como una reivindicación que seguimos haciendo muchas personas, organizaciones e instituciones en el mundo, ¿no? Que era verdad, justicia y reparación. Es decir, que se conozca la verdad de todo lo que está pasando, de todo lo que pasó, que se juzgue, se condene y que paguen aquellas personas que tienen responsabilidad en los crímenes, asesinatos, desapariciones, y después la reparación, que las víctimas vean de alguna forma, uno, recuperado el honor y recuperado el reconocimiento de que son defensores de los derechos humanos y que no eran terroristas, ni criminales, ni asesinos. Todo esto al final acabó tomando diversos caminos y al final acaba convirtiéndose en lo que va a ser una ley que parece que se va a aprobar, que es la ley de justicia y paz, que llamen, ¿no? Pero un proyecto de ley que presentaron en su momento delante del G24 los grupos de la Unión Europea, la Comunidad Internacional, y que después, como decía Javier, pues a la semana siguiente cambiaron, trasladaron totalmente, ¿no? Pero más que entrar en el contenido de la ley, que veremos en qué acaba, yo creo que lo que nos importa ahí es el objetivo fundamental. Y para nosotros, para los defensores de los derechos humanos y para todas las instituciones que están siguiendo muy de cerca la evolución de Colombia, lo que parece que lo único y exclusivo que se pretende es la legalización del paramilitarismo. Lo que yo lo mismo es reconocer y que puedan participar sin ningún tipo de problemas en la vida social, política y económica, aunque realmente ya están participando, ¿no? Pero quieren además, bueno, pues con carta de ley de naturaleza, ¿no? Lo cual es grave porque esto añádese a la situación de inseguridad que vive un porcentaje altísimo de la población colombiana que quiere defender los derechos que corresponden, y después unese también a lo que también hay otra parte importante y objetivo fundamental, que es la impunidad. Es decir, que haya personas que el asesinar, matar, secuestrar, etcétera, etcétera, no tengan ningún coste para ellos. Estamos hablando que los crímenes cometidos por fuerzas militares, parapoliciales o paramilitares y policiales alcanza el nivel de impunidad un 98%. Es decir, de cada 100 asesinatos que se cometen o crímenes, solamente 2 son condenados y el otro 98 no cuestan absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación es de extrema gravedad y lo que estamos pidiendo simple y llanamente a la comunidad internacional, uno, es que se implique, que se haga un seguimiento y que, evidentemente, no se esté subvencionando, pagando y dando cobertura a lo que para nosotros es una vulneración flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, flagrante, ¿no? O sea, que está ese riesgo sobre la mesa, que disfrazado de presuntas ayudas acabemos colaborando o cooperando con algo que realmente no tiene nada que ver con el fin en el que en principio pues todos podríamos pensar buenamente que se podría hacer, que precisamente a paliar, a solventar esa situación en Colombia. Mucho nos tememos. Está anunciada una visita de nuestro presidente, Rodríguez Zapatero, a Colombia, creo que a final de mes. Deberíamos, Amnistía lo está haciendo, los grupos de derechos humanos también, creo que la Agencia de Cooperación está también en ello, explicarle, ¿no? Que conozca también la opinión de todos los movimientos de lo que está ocurriendo en Colombia, para que ese dinero público de la cooperación española no vaya destinado precisamente a armar a gente que en esta ley que estamos mencionando seguramente que va a quedar o con total impunidad o con 5 años de cárcel. Es decir, va a haber gente, lo que está discutiendo es ahora mismo, que después de haber matado a cientos, miles de personas, y después de ese tipo de genocidio social y político, queden con menos pena que lo que puede tener un ratero en una calle de Bogotá por robarte un bolso. Eso es lo que está ahora mismo planteado. Y cuando hablamos de paramilitares, insistir, estamos hablando de gente que ha desplazado a esos 3 millones de personas por métodos violentos para quedarse con la tierra.
La ley lo que va a legalizar es esa tierra expropiada violentamente para que quede en manos de esos grupos. A gente que ha estado negociando con el narcotráfico y ha obtenido pues muchos dividendos, legalizar esos dividendos, de eso estamos hablando, no de otra cosa. Y gente que ha matado a miles y que sigue matando por métodos muy terroríficos, de cortar con motosierra a las víctimas para crear terror, darles impunidad absoluta. No puede España colaborar, ni Asturias, ni nadie con ese sistema y con esa propuesta, y menos con dinero público, ¿no? Si lo quiere hacer alguna empresa, lo denunciaremos, y está ocurriendo. Pero no puede el gobierno español, el gobierno asturiano, nadie colaborar en ese sentido. Estamos hablando de blanquear dinero, básicamente. Es decir, esta batalla que se está dando ahora contra el blanqueo de dinero es lo que se está falando. Es decir, esta gente enriquecióse con el narcotráfico y enriquecióse robando tierra. Es decir, el objetivo de desplazar allá, dicen casi 4 millones de colombianos y colombianas, el objetivo fundamental es legalizar esas tierras que robaron. Es decir, expulsamos, matamos, asesinamos y cuando marchen ahora pues van a darte el título de propiedad, ¿no? Es una situación gravísima, ¿no? Pero además yo creo que también llega el momento de aclarar porque así, es decir, el presidente Uribe viene aquí a Europa y plantea, como los demás nos repitieron compañeros y compañeras allí en Colombia, están repitiendo las personas que vienen aquí a Collides, presenta que la situación que pasa en Colombia y una guerra entre bandidos. Es tal vez la percepción que tenemos aquí, ¿no? Una guerra entre bandidos. Sobre todo el tema del narcotráfico. Narcotraficantes. Sabemos que hay una guerrilla, pero... Sí, narcotraficantes, así, no es una guerra entre bandidos y es lo que está haciendo y es librando una batalla democrática para salvar al pueblo colombiano de esa situación, ¿no? Pero resulta que los que mueren, y hay que decirlo, los guerrilleros están muriendo de viejos en el monte y los narcotraficantes están muriendo presos en las cárceles de los Estados Unidos o campando a sus anchas por Colombia. Pero quien está muriendo, quien está poniendo los muertos, los encarcelados, los exiliados, los presos, son las organizaciones civiles, sociales y civiles, es decir, son los sindicatos, son la Unión Patriótica y el Partido Comunista, son las asociaciones de mujeres, las asociaciones de la mocedad, son las asociaciones de defensa de los derechos humanos, son los presos y preses que se pudren en las cárceles colombianas sin ni siquiera un juicio, acusáis de nada. Simple y llanamente defender los derechos de las personas. Esas son las personas que están muriendo en el conflicto, no son bandidos. El problema es que eso es lo que se quiere trasladar aquí a la comunidad internacional, lo que se quiere trasladar a Europa, y presentándose como el presidente demócrata, ¿no? Cuando realmente ahora mismo, y no son datos nuestros, nosotros no trabajamos con datos nuestros, no fuimos a hacer un estudio social con entrevistas, no, esos son datos de Naciones Unidas, son datos de las organizaciones de derechos humanos, de Amnistía Internacional. Está ahora mismo totalmente, los estamentos del Estado colombiano están totalmente penetrados por los paramilitares y por el narcotráfico. Y además hay una gran relación, porque además hay ahora un grave problema también que está planteando político en Colombia, y es que los paramilitares, que son personas muchas de ellas que llegaron a adquirir todo eso a través de métodos violentos, están en fuerte confrontación con la histórica burguesía colombiana. ¿Por qué? Porque ahora estos paramilitares tienen perres y tienen poder y ahora quieren participar en política y quieren ocupar el poder. Ya no solo quieren ser el brazo armado de la oligarquía colombiana, sino ahora quieren también, pues ellos subir un escalón más, ¿no? Y ahora hay una dura batalla que está significando que personas ya militantes del Partido Liberal estén empezando a moverse hacia posiciones más democráticas porque están comprendiendo todo lo que se fue cultivando a lo largo de la historia en Colombia, ¿no? Y ya la impunidad total y absoluta. Es decir, yo quiero la tierra de estos campesinos, lo que fue machacar, asesinar y desplazar. Y a continuación llega el gobierno y legaliza esas tierras, ¿no? Esa situación, como os estáis dando cuenta, hay una perversión total y absoluta del concepto de la política, del concepto de la libertad, del concepto de la democracia. Yo creo que hay que responder pues por métodos democráticos, ¿no? Y entonces lo que vamos a pedir desde distintas instancias, también desde la Ciencia Estudiada de Cooperación al Desarrollo, es simple y llanamente que la comunidad internacional, cuando se desplaza a Colombia, la comunidad internacional cuando recibe al presidente también reciba, escuche, se entreviste y visite a las organizaciones sociales, a los defensores de los derechos humanos, porque también tienen algo que decir. Y son personas que están viviendo en la calle, no están en el monte, están viviendo. Son las personas que lo único que los protege es la puerta de la casa. Es decir, que son vulnerables totalmente a la violencia, al crimen y a los asesinatos, ¿no? Yo creo que esas personas necesiten una tribuna en el Parlamento Europeo, necesiten una tribuna en los organismos internacionales y necesiten que cuando un presidente, sea del Estado español o sea de cualquier país del mundo, cuando visite Colombia, también escuche esa versión. Pero nosotros cuando fuimos, yo creo que eso también hay que decir, estuvimos en Colombia, también estuvimos entrevistándonos con autoridades militares, con autoridades de la policía, ¿no? Con alcaldes, con personeros, con concejales, porque queríamos tener una visión y conocer directamente qué era lo que nos expresaban, ¿no? Y puedo deciros aquí
que la forma de hablar, de expresarse y el mensaje que nos querían transmitir y es muy distinto el de los movimientos sociales que falen continuamente de derechos humanos, que falen continuamente de democracia, de libertad, de defensa, ¿no?, de los derechos de las personas, con las posiciones de algunas autoridades militares con los que nos entrevistamos, que lo que trasladen una situación de guerra, es decir, de guerra directa, ¿no?, y que parece que los enemigos fundamentales, quien más os duele, quien más os preocupa, son precisamente los defensores de los derechos humanos, no la guerrilla. No la guerrilla, porque la guerrilla está en el monte, los narcotraficantes están no sé dónde, ¿no? Pero claro, las organizaciones sociales y políticas, los defensores de los derechos humanos están en la calle. Están defendiendo pues un convenio colectivo, están defendiendo los derechos de las mujeres, y eso es lo que está molestando al Estado colombiano por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tenemos que contar. No hay una guerra entre bandidos, hay bandidos que están en guerra, pero no hay una guerra entre bandidos. Como dicen los colombianos, el conflicto ya es complicado, pero no ya es confuso. Es decir, distínguense fácilmente cada uno de los actores que están, ¿no? Y la nuestra preocupación, básicamente, es que están asesinando, masacrando, exiliando a los miembros de las organizaciones sociales. A pesar de todo, siguen allí, y pudimos verlo, ¿no? Participamos el 8 de marzo en una concentración de las mujeres, el Día de las Mujeres. Allí se concentraron mujeres que vinieron de distintos puntos de zonas rurales arriesgando la vida para poder participar en una concentración. Lo único que se pedía era igualdad de oportunidades, simplemente. Eso era lo que pedían, ¿no? Por lo tanto, la situación yo creo que es de extrema gravedad en estos momentos. Tal vez una de las cosas más impresionantes del viaje son estas entrevistas que cita Rafael, con el capitán de navío en Cartagena, con mando de tropa, con el coronel Medina allá en Saravena, porque nos transmiten un lenguaje absolutamente fascista. Todos son enemigos, todos los que ve por la calle son enemigos, y él está para combatirlo. Pero no es solamente teoría, lo hace cada día. Este hombre, por ejemplo, el coronel Medina, está acusado del asesinato de 3 sindicalistas en agosto. Está judicializado por este tema, ¿no? Y tiene al mando 1.200 personas para reprimir a la gente. Esas entrevistas fueron las que, bueno, nos dieron otra pista, ¿no?, de quiénes son los represores y qué orientaciones tienen del gobierno de Uribe, que nos parece terrible. Hay que decir que, por ejemplo, el gobernador, creo que fue el gobernador de Arauca, ¿no?, hablando de las organizaciones, de las ONGs y de las organizaciones defensores de los derechos humanos a nivel internacional, decía él que, bueno, estos que vienen aquí a darme una mano y con la otra me ponen bombas, ¿no? Es decir, todo esto da una situación de criminalización, de señalamiento, de persecución, ¿no?, y que yo creo que es gravísimo. Es decir, las propias organizaciones internacionales que asistimos y que participamos, ves la presión que tienes. Es decir, continuamente te están parando en Saravena, continuamente te están parando, te están pidiendo documentación, te están siguiendo, están controlándote, llegas, el aeropuerto está en una zona militar, en un batallón militar, donde tienes que estar hora y media en una cola para que te registren, para que te apunten, para que te interroguen. Es decir, es una presión fuerte, ¿no? Una presión que yo creo que el acompañamiento, la presencia internacional, esto que tantas veces falamos, ¿no?, de tantos viajes o no, la importancia o no. Bueno, pues las ONGs asturianas, los movimientos sociales asturianos están pidiendo y demandando al gobierno asturiano y a los gobiernos internacionales la presencia permanente, es decir, el estar allí. ¿Por qué? Mientras estuvimos allí, que había una presencia, creo que inglesa, belga, alemana y asturiana en este caso, el tratamiento es completamente distinto. Es decir, podemos entablar conversaciones y hay un tratamiento distinto, porque la presencia internacional, de alguna forma, lo que quiere vender Colombia, la comunidad internacional, es una situación de normalidad democrática, ¿no? Hay que guardar las formas, ¿no? Y eso permitenos, de alguna forma, bueno, pues impedir determinadas situaciones, ¿no? Recuerdo que fue en San Juan de Sumapaz, en una aldea casi a 4.000 metros de altura, en los Andes. Pues bueno, pudimos de alguna forma interponernos democráticamente, ¿no?, en una actuación de un cuerpo de inteligencia que pretendía de alguna forma implicar a campesinos, intentar decir que había cadáveres enterrados de secuestrados allí, cuando no había absolutamente nada y todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero cuando los campesinos y campesinas, estaban en una situación de terror absoluto, porque no sabían a qué iban esos cuerpos de inteligencia rodeados de 4.000 militares ahí desplazados en la zona, y la presencia internacional permite eso. Es decir, no hubo detenciones, hubo un trato adecuado y se retiraron, ¿no? Es decir, la presencia permanente, no digo que siempre estén las mismas personas, pero que haya delegaciones internacionales ayuda y muy mucho a que se respeten los derechos humanos. Eso es fundamental. Javier Arjona, Rafa Palacios, serio lo que realmente nos habéis contado hoy en Solidaridad, sobrecogedor seguramente, y visto allí pues tiene que impresionar mucho más.
más. Esperemos que todo este tipo de acciones y de iniciativas sirvan para ir clarificando esa situación en Colombia y conducir a... Hay un objetivo fundamental también que no quiero que se nos escape de este viaje. Este viaje va a tener como consecuencia final la elaboración de un informe que nos señalaba. Un informe, sí, que vamos a presentar al Parlamento asturiano, que vamos a hacer llegar también al Gobierno y al Parlamento español, al Parlamento europeo, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y que os haremos llegar también pues a la opinión pública, a los medios de comunicación, que serán las impresiones de un viaje compartido por las organizaciones sociales asturianas, un representante, un miembro, y por el Gobierno de Asturias, ¿no? No se le puede poner remedio a las cosas si no se las conoce, con lo cual pues será interesante seguir las conclusiones de ese informe y que todos podamos, señoras y señores espectadores, niños, niñas, amigos y amigas, todos podamos conocer lo que se está cociendo en muchos sitios del mundo y al menos pues no colaborar con que se sigan cometiendo desmanes y disparates. Gracias, muchas gracias también a todos vosotros y vosotras. Hasta la semana que viene.